Hola a todos, ¿cómo están? Bienvenidos a un episodio más de Midot Podcast. Soy Iraíz. En esta ocasión queremos abordar un tema que sabemos va a ser de interés no solo para áreas de seguridad, sino para todo el área de recursos humanos en general. Y es que hoy queremos platicar de cuáles son esas virtudes y fortalezas que tenemos las mujeres para poder gestionar y desarrollar la cultura en las organizaciones. Y para abordar este tema, estamos de manteles largos. En Midot tenemos una invitada muy especial. Ella tiene más de 25 años de experiencia en áreas de recursos humanos y a lo largo de su trayectoria, ella ha compartido su talento con diferentes organizaciones como Siemens, como Kimberly-Clark, Huntsman, Mars, muy recientemente Holcim, y actualmente ella es directora de recursos humanos en una farmacéutica muy importante, Teva. Y ella es Débora Helpi. Bienvenida, Débora, ¿cómo estás? Buenas tardes. Hola, bien, muchas gracias por recibirme, un gusto estar aquí con ustedes. No, al contrario, muchas gracias por recibir nuestra invitación, Débora, y bueno, no podía haber mejor invitada para poder hablar de este tema, Débora. Muchas gracias, para mí es un gusto, la verdad que es un tema que me gusta mucho tocar. Creo que el tema del liderazgo de mujeres es algo que tenemos que seguir construyendo en todas las compañías. Muchas gracias, Débora. Y bueno, para dar inicio con nuestra plática, sé que hablamos de que queremos compartir con nuestras audiencias cuáles son esas virtudes o fortalezas que podemos tener las mujeres en estos puestos de liderazgo para desarrollar cultura, pero me gustaría primero iniciar entonces en cómo podemos definir qué es la cultura en las organizaciones, qué ha sido para ti desarrollar cultura en las organizaciones, para después poder abordar entonces cómo sumamos y cómo aportamos desde el género, por supuesto. Bueno, creo que la cultura es lo que se vive todos los días en las organizaciones, considerando las costumbres, los usos, ¿no? Las formas de trabajo, el ADN que tienen las organizaciones en términos de el cómo hacer las cosas y cómo conectamos a todas las personas con esa forma de trabajar y con esa forma de hacer las cosas y de vivir los valores que tiene la organización. Entonces, si consideramos que eso es cultura, creo que el tema de la seguridad está muy conectada con ese cómo se hacen las cosas, ¿no? Totalmente, dijiste algo súper importante, es cómo conectamos, esa parte me gustó mucho, cómo conectamos, cómo vivimos los valores de las empresas y creo que justo diciendo que la cultura no solo impacta en la seguridad, sino que impacta en el todo, en el cómo de toda la organización, ¿no? En la seguridad, en la calidad, en la ética, en la integridad, ¿no? En todos estos en la aspectos. Integridad. También en la integridad. Exactamente, sí. Y sabes que yo veía y me llamó mucho la atención también de tu CV, y es que con toda la experiencia que tú tienes, pues bueno, la verdad es que queremos aprovecharte y que nos compartas un poco de tu expertise, tips, ¿no? Algo que nos puedas dejar. Y parte de ello es entonces, hablando primero de manera general, ¿cómo crees, cómo ha sido tu vivencia y cómo las mujeres, desde tu experiencia, suman a gestionar o desarrollar la cultura organizacional? ¿Qué fortalezas ves en nosotras que han ayudado a desarrollar la cultura en las empresas? Bueno, creo que entre algunas de las competencias o de las habilidades que podemos tener, creo que la gestión de la empatía, me parece que la forma en que conectamos con las personas a través de ser muy empáticas puede generar, no en todos los casos, puede generar
esta capacidad de ponernos en el lugar del otro y entender cuáles son los pain points, cuáles son esos puntos de dolor que las personas atraviesan en distintos momentos de su carrera profesional, frente a los retos que podemos tener en la implementación de distintos proyectos, en los momentos que atraviesan las compañías. Entonces, me parece que esa capacidad de empatizar con el otro nos da un entendimiento de los problemas que pueden estar dándose, y al ser también muy orientadas a la acción, a lograr resultados, me parece que nos da un drive muy particular como para poder empatizar con la gente y tratar de reorganizarnos en el caso de que haya problemas, o de motivar a los equipos para el logro de los objetivos. Digo, no son características tal vez propias de las mujeres o distintivas en los hombres, ¿no? Pero creo que sí, las mujeres tenemos esa capacidad de conectar también con las emociones, ¿no? Entender lo que le está pasando a las personas en distintos momentos. Creo que también se nos da muy bien esto del multitasking, ¿no? Poder hacer distintas cosas al mismo tiempo. Me parece que son modelos que hoy se necesitan mucho en las organizaciones. Hoy no tenés tan diferenciado por nivel el que hace, el que ejecuta, el que decide. Hoy en roles de liderazgo tenemos que hacer todos un poco de todo, y creo que las mujeres tenemos esa capacidad de engancharnos y desengancharnos rápido para hacer distintas cosas al mismo tiempo, ¿no? No sé si desde el punto de vista de mindfulness es lo mejor, pero me parece que suma a la hora de trabajar en compañías en donde el multitasking es fundamental. Muchas gracias, Débora. Justo ahora me quedo con esta parte de la empatía y quisiera resaltarlo porque en muchas ocasiones, digo, tú y yo seguramente tenemos muchas experiencias detrás que a veces no las platicamos, pero nos han tocado barreras, ¿no? Por ser mujeres, o nos limitan a ciertos roles, o presencia en tomar ciertas decisiones solo porque somos mujeres. Y con esto quiero abordarlo desde la parte sensitiva que podemos llegar a tener, Débora. Ese estereotipo de que como somos más sensibles, hay cosas que no podríamos hacer. Pero justo el lado positivo es esta empatía que podemos tener, y es tener decisiones más integrales, donde no solo piensas posiblemente en el número, en el resultado final, sino en la gente, las personas y cómo van a convivir con esa medida, acción o cambio que queremos llevar en la empresa, ¿no? Así es, digo, a veces las barreras me parece que son más autoimpuestas, sí, que, ¿no? que en estos 30 años que tengo de carrera he visto muchísimas cosas y me he enfrentado a muchos retos, pero la verdad es que me parece que primero tenemos que enfocarnos en nosotras, ¿no? En derribar las barreras autoimpuestas. Por ejemplo, en el Día de la Mujer hablábamos respecto de que si vos ves una búsqueda que se publica, como mujer pensás que tenés que tener el 100% de los requisitos para poder aplicar a esa búsqueda, y los hombres quizás aplican teniendo un 50% de cumplimiento con esos requisitos. Ese self-confidence, ¿no? Esa autoconfianza, ese decir, bueno, lo que no tengo lo aprendo, no se da tan frecuentemente para las mujeres. Las mujeres necesitamos esa certeza, esa seguridad de que cumplimos con todos los requisitos para poder aplicar a un rol. Entonces, ya hay ciertos autolimitantes que son muy autoimpuestos, y me parece que ahí tenemos un camino para recorrer nosotras, de asumir un poquito más de riesgos, de poder desafiarnos un poco más en cuanto a no cumplir con el 100% de la expectativa, ¿no? Y lo que no tenemos, aprenderlo y desaprender lo que no nos sirve y aprender lo nuevo para poder asumir nuevos retos. Ese me parece que es un punto súper importante y es el primero que tenemos que considerar a la hora de entender cuáles son esas barreras. Barreras propias, barreras también de networking. A veces no hacemos quizás un stakeholder management, esta gestión de
de las redes que tenemos que generar dentro de una organización para que nos vaya bien. No hacemos un buen manejo político muchas veces y muchas veces no es que no nos dejen participar en una mesa chica en toma de decisión, sino que no estamos visibles para No nos hacemos participar en esas mesas chicas porque no nos hacemos ver exactamente, ¿no? No tenemos un manejo tan adecuado de la política, del networking y de la influencia, como tal vez sí le sale mucho más innato a los hombres el posicionarse y el tener acceso a esos espacios más chicos de poder, ¿no? Y en tercer lugar, sí, claramente, depende mucho de las culturas en las que estemos, en donde hay culturas que no son inclusivas, no tiene que ver solamente con la mujer, tiene que ver con la mujer, tiene que ver con otros grupos, en donde muchas veces las personas que son las que están tomando decisiones son personas de mucha confianza de los más altos niveles de la organización, y a veces esos altos niveles no son mujeres, por ejemplo, ¿no? No han tenido el espacio, hay un bias muy fuerte, un sesgo de tener gente en espacios de poder parecida a mí, a quien soy yo, ¿no? Y si yo soy hombre, lo más probable es que las decisiones que yo tome para integrar gente en ese equipo estén más cercanas a atraer hombres. O si tengo una determinada edad, ¿no? Si soy un profesional senior, si soy un profesional que viene de determinado estrato social, y probablemente es que trate de tener toda gente parecida a mí en ese grupo, en culturas que son más tradicionales y menos inclusivas. Hoy por hoy sabemos que cuanto más diversa es la cultura, cuanto más diversos son los equipos, mejores decisiones se toman, porque las decisiones se complementan con distintos puntos de vista, ¿no? Entonces me parece que desde ahí pueden venir principalmente las barreras. Oye, y aprovechándote en este foro, incluso hasta seguramente será un tip para mí, ¿tú cómo has hecho para romper esa primer barrera de la autoconfianza en esta trayectoria que has tenido, Débora, que has, por un lado, de manera individual, tú cómo que has trabajado para hacerlo, y desde tu rol laboral, cómo has ayudado a algunas mujeres o algunos grupos para poder trabajar esta autoconfianza? Bueno, creo que primero la autoconciencia, tener muy claro, trabajar mucho en mí para tener muy claro cuáles son mis fortalezas y cuáles son mis áreas de oportunidad. Y me parece que la autoconfianza te la da el trabajar en esos gaps que tenés y que sabés que hoy no te habilitan para poder seguir creciendo en una organización, por ejemplo, ¿no? Entonces me parece que la autoconciencia, el autoconocimiento es lo que nos permite trabajar esas barreras autoimpuestas. Entender por qué tengo estos miedos, por qué no estoy pudiendo lograr posicionarme en determinados espacios, tener muy claro para dónde quiero ir también. Digo, realmente, dónde estoy y a dónde quiero llegar. ¿Es a dónde quiero llegar o a dónde creo que tengo que llegar? ¿Cuál es mi driver? ¿No? Entonces, decir, tengo un driver de ambición, de crecimiento personal, profesional, ¿por qué quiero llegar a ese lugar? ¿A qué cosas tengo que renunciar para llegar a ese lugar? ¿Estoy ok con renunciar a esas cosas o con priorizar de una manera distinta tal vez a los intereses que puedo tener en 5 a 10 años? Porque esos intereses también van cambiando en función de tus prioridades de vida. Entonces me parece que a veces nos preguntamos poco hacia adentro y ponemos un poco más hacia afuera la expectativa o el que nos habiliten a ganar espacios o a tener oportunidades. El tema es estar muy segura si realmente esa es la oportunidad que quiero tomar y por qué, ¿no? Y esa oportunidad que quiero tomar o ese espacio que quiero ocupar, ¿a qué me habilita? ¿A qué otra ficha voy a poder mover? Como manejar tu carrera como un tablero de ajedrez. Eso me parece que es clave, ser súper estratégica con tus propias decisiones de carrera y de vida. Te da
una seguridad que se ve, que se visualiza sin necesidad de que te lo pregunten, ¿no? Entonces, trabajar en una es súper importante. Y creo que en segundo lugar es elegir el lugar correcto, ¿no? Es lo más difícil tal vez, Sí. porque a veces no estás en el lugar correcto y entonces eso genera que no puedas brillar, no puedas dar tu 150% y no te sientas valorada, tal vez no te sientas reconocida. Entonces, para mí son esas dos cosas, ¿no? Trabajar en vos y elegir el lugar correcto para poder dar tu máximo potencial. De acuerdo. Y en tu experiencia, ¿hay algún programa, actividad o algo que hayas trabajado dentro de tu gestión para poder trabajar esta parte de la inclusión de mujeres o de algunos otros, para algunos otros roles? Bueno, te lo puedo decir desde dos lugares, más desde el lugar personal y en segundo lugar más desde el lado corporativo. Desde el lugar personal, más allá de que sea hombre o mujer, me parece que hay un tema de ambición y de cómo manejar mi carrera y de saber en qué momentos acelerar y en qué momentos frenar. Me parece que eso lo he manejado adecuadamente, creo. No he esperado que otros tomen decisiones por mí. Las decisiones de crecimiento o de cambio generalmente he tenido la suerte de poder tomarlas yo. Y me parece que también el aprender constantemente. Creo que, por eso te digo, más allá del género que tengas o de la identidad que tengas, el tema de aprender constantemente hoy en el mundo no es fundamental, estar siempre aprendiendo cosas nuevas, distintas, ampliar tu panorama, tener más perspectiva, no solamente conocer de lo tuyo, sino también conocer de otras cosas. Sobre todo en el campo de los recursos humanos, a veces nos volvemos muy especialistas en recursos humanos y perdemos de vista la empresa como un todo, ¿no? Entonces hay ciertas competencias que no tenemos tan desarrolladas desde el punto de vista, y ni siquiera estoy hablando de los financieros, ¿no? Que es el enfoque más tradicional también en recursos humanos. Tenés que tener un buen manejo financiero como para poder entender el negocio y ser bueno en lo que haces. Sí, cuando el abordaje de un negocio es muy enfocado en lo financiero, pero hay otras competencias organizacionales que uno tiene que desarrollar que tienen que ver con la transformación, con el emprendedurismo, con la agilidad, con no sé, con la cultura, que no necesariamente son competencias que las tienes que desarrollar trabajando en otras áreas, sino que también las tienes que desarrollar trabajando en recursos humanos, ¿no? De acuerdo. Y desde el punto de vista corporativo, eso en cuanto a mí, como tener inquietud de aprender otras cosas y de ampliar mi perspectiva para poder traer algo diferente a la compañía en la que estoy, ¿no? Y desde el punto de vista corporativo, creo que lo que he tratado de generar son dos cosas, tres te diría. Una, el tema de tener más mujeres en posiciones de liderazgo es fundamental para que justamente desde los equipos de liderazgo empecemos a tomar otras decisiones en cuanto a género. He tenido la suerte también y la fortuna de tener líderes que de alguna manera han habilitado esos espacios también. Y probablemente en muchos de esos equipos fui la primera o segunda mujer en posiciones líderes que se sumaron a esos equipos, y tuve compañeros y jefes que tomaron riesgos y tomaron decisiones para promover otras mujeres en roles de liderazgo, ¿no? Entonces me parece que eso es fundamental, porque cuando ya empezás a ver en el equipo de liderazgo más mujeres, luego eso cascadea a mandos medios, entonces empezás a tener más gerentes o más directores asociados o directores junior, ¿no? Por decirlo de alguna manera, en otros espacios de toma de decisión importantes en las compañías.
y luego ver crecer mujeres desde dentro de la organización, sí, ¿no? Tener programas de jóvenes profesionales o programas de jóvenes talentos en donde empezás a inyectar más talento joven y mujeres en la organización, hace que puedas generar un career path de mujeres dentro de la compañía, en donde desarrollas equipos desde dentro, y entonces tener talento joven y especialmente con mujeres te genera como un blend diferente dentro de la organización, ¿no? Tratando de tener multigeneración. Para mí no es una sobre la otra, sino que en realidad de lo que se trata es de tener equipos diversos y de tener un espacio inclusivo en el trabajo, ¿no? Totalmente, Ray. ¿Sabes qué? Quizás tengo alguna más, pero bueno, si la recuerdo, no, yo sé. Te la comparto. Seguramente tienes muchísimas más. ¿Sabes qué? Que me quedo con esta parte que mencionas de cómo desarrollar mujeres desde cero. Creo que cuando decías que justo hablando particularmente las mujeres que nos cuesta el tema de la autoconfianza, de pronto entrar en una organización y seguramente tener la fortuna de estar en un equipo que tú lidereas, trabajar esta parte desde cero de desarrollar a las mujeres, pues lleva mucho a ese tema, ¿no? De la autoconfianza, ¿no? Porque la misma empresa va creyendo en ellas y les dice, o sea, sí, ¿no? Vente para este rol, y creo que justo de las desventajas que podemos tener y ser muy autoexigentes, ¿no? Necesitamos a veces la confirmación del otro lado para aventarnos, ¿no? Entonces, creo que esta labor que has hecho en las organizaciones en las que has estado seguramente ha beneficiado a muchas más mujeres para poder estar en el equipo de liderazgo, y me llevaría, pues, uno de los primeros puntos de reflexión para otras empresas, eso, ¿no? O sea, el lugar tan importante que puede jugar un rol como el tuyo, Débora, de tener la visión de querer incluir y hacer algo realmente para incluir y salir de este tema de dar posiciones o roles a quien es de mi género o es de mi edad, ¿no? O es de mi misma ideología, ¿no? Creo que eso rompe justo al tener un equipo más diverso, y pues bueno, esperemos tener la fortuna de coincidir en algún espacio para eso. ¿Sabes qué? Sí, ¿sabes qué importante es? Para mí es fundamental, y he tenido en mis inicios algún líder o alguna líder que me dijeron, creo en vos. Qué importante que es que alguien te diga, creo en vos, vos podés. Me parece que es el mayor regalo que te puede dar alguien en una posición de liderazgo, y a quien admiras, que te diga, creo en vos. Y tenés mi confianza y tenés mi empoderamiento para que vos logres hacer a través de tu propia toma de decisión, desde tu propio lugar y con tus propios recursos. Me parece que eso es fundamental. Así que sí, creo que realmente he hecho un buen trabajo. También eso es importante, reconocerse cuando las mujeres no nos reconocemos lo suficiente, en esto que decías de la autoexigencia. Entonces empezar a reconocerte y a reconocer en otros y en otras, me parece que es muy importante para fomentar esta autoconfianza que después nos permite ser un poco más arriesgadas, ¿no? Sí. Oye, y acabas de decir esto súper importante, las palabras, o sea, cuando digo que cuando estamos en un rol de liderazgo, el impacto tan poderoso que pueden tener las palabras que le dirigimos al equipo con el que estamos, ¿no? Porque lo puedes descalificar tanto como se pueda y elevarlo y darle una autoconfianza muy alta, y esto es porque en esa posición nuestro líder para nosotros es admirable, ¿no? Y que nos diga esa, como tú bien dices, reafirmando, que esa persona a la que admiro me diga, creo en ti, esas son palabras de mucho valor, y entonces ese rol de líder es un privilegio, ¿no? También de cómo tocamos la vida de las personas con las palabras que decimos. Con las palabras y con el ejemplo. El ejemplo, y con eso quiero llegar a algo que voy a compartir contigo. Recientemente en MIDOT tuvimos justo como
a pretexto del Día Internacional de la Mujer, hicimos un estudio donde tratamos de identificar cuáles son esas fortalezas desde la perspectiva de estadios culturales que medimos acá también en Midot. Y quería compartir contigo este pequeño dato porque dentro de este estudio que hicimos, de las evaluaciones que aplicamos en el 2023, identificamos que el 12% de las mujeres evaluadas se caracterizan por estar en una zona independiente en nuestra evaluación de cultura de seguridad. Eso significa que el 12% de las mujeres se caracterizan por no solo cuidarse a sí mismas, sino que también cuidan a otros. Y nos llamó la atención el resultado porque en comparación con la media de Midot es un porcentaje mucho más alto. O sea, sí es un porcentaje más alto en proporción de las mujeres que está en esta zona. Y con este tema del autocuidado solo quisiera compartir contigo el dato y tal vez si tú compartes esta característica, hablando ya desde un puesto de liderazgo de seguridad, si coincides en que además tú lo ves en piso, en los roles, en el desempeño, que las mujeres no solo se autocuidan, sino que se les facilite, ¿no? Proponer para cuidar a otros. No sé si tú lo has podido confirmar ya en la práctica. Sí, definitivamente creo que las mujeres no solamente tenemos esto del autocuidado muy desarrollado, sino también el tema de cuidar a otros. No sé si hay algún componente genético o algo que digo desde el punto de vista biológico también, que las mujeres somos generadoras de vida, ¿no? O sea, las mujeres, las mujeres, digo, no solamente de la raza humana, digo, los animales también, las hembras generalmente tienen esta capacidad de cuidar y de defender a sus crías, ¿no? A sus huevos, a sus crías. Entonces me parece que sí puede estar relacionado un poco propiamente con nuestras características biológicas, pero digo, además me parece que sí, en esto de que te decía de la empatía, sí, me parece que también estamos mucho más conscientes de lo que le está pasando a otros y a otras personas y cuáles son, estamos más atentas tal vez a esos riesgos, ¿no? Relacionados con cómo alguien está, qué le está pasando, si es nuevo en el rol, si está atravesando alguna situación que lo puede hacer tener alguna distracción. No sé si somos tan conscientes de los riesgos, pero sí somos más conscientes de lo que le está pasando a las personas en determinado momento y cómo una conducta insegura puede traer un accidente o un evento en el caso de que estés disperso, de que no estés atento, de que estés atravesando un problema determinado y también por esta capacidad que tenemos de cuidar a los demás, ¿no? De ese instinto de cuidado de otras personas que lo traemos de mucho tiempo atrás. Entonces me parece que sí tenemos una especial atención por factores de riesgo, conductas de riesgo, definitivamente creo que sí. Digo, tal vez alguien me lo puede llegar a discutir con elementos mucho más concretos, ¿no? A mí me pasa, digo, no sé, ejemplos míos personales, yo tengo un hermano al que le llevo casi 8 años y también era muy común esto también nos pasa a los hermanos y a las hermanas mayores, esto el famoso cuida a tu hermano, ¿no? Ajá, digo, sí. ¿A cuántas personas, y acá ya lo voy a hacer mucho más inclusivo, a cuántas personas que tenemos hermanos nos ha pasado de cuidar a tu hermanita, cuidar a tu hermanito? Exacto. Entonces ya desarrollás esa atención y ese cuidado del otro. Y no necesariamente por ser mujer, también puede ser porque hayas tenido personal, de muy chico, ¿no? Hayas tenido que de muy chico tal vez estar atento a otra persona bajo tu cuidado y que eso lo transmitas luego ya no en la infancia o en la adolescencia, pero ya en tu trabajo, por ejemplo, ¿no? De tener esa sensibilidad particular del cuidado de los demás.
Sabes que ahorita escuchándote, Débora, no, teniendo en cuenta más detalles de esta análisis de la data que hicimos, mencionabas algo que no sabes si realmente somos conscientes de los riesgos a los que estamos, ¿no? Hablando particularmente de las mujeres. Te comparto que en el estudio justo Ceitites mide 6 dimensiones y justo de las 2 más bajitas, en las mujeres evaluadas particularmente, como tú dices, puede ser discutible, simplemente son los datos que nos arroja esta primer análisis. Las 2 dimensiones más bajitas de las mujeres fue justo conocimientos en seguridad y la capacidad de evitar riesgos, ¿no? Curiosamente, ¿no? Son las 2 dimensiones que están más bajitas, pero las calificaciones más altas de las dimensiones en mujeres fueron la tolerancia al estrés y el nivel de compromiso con su propia seguridad. Entonces, es un poco que confirma esta parte biológica y de perspectiva y de mindset que podemos tener del cuidado, ¿no? Me llama mucho la atención porque pese a tener un poco menos de conocimiento, soy mucho más autoconsciente de la seguridad y entonces me cuido más y protejo más a otros por esta parte natural de proteger, puede ser, ¿no? Confirma esa. Totalmente. Podría confirmarlo, pero como bien dices, discutible, pero sí es un tema que me llama la atención que nos dé el mismo estudio, ¿no? Sí, realmente creo que en el campo de la seguridad, bueno, al haber trabajado también en empresas industriales, ¿no? Lo puedo conectar mucho con empresas industriales y creo que sí, las mujeres tenemos un instinto de autopreservación bastante elevado. Oye, Débora, y para aprovecharte, casi estamos cerrando, pero me gustaría pedirte, dentro de tu experiencia y hablando, si me permites, acotándola a la cultura de seguridad, desde tu experiencia, ¿qué aciertos o qué buenas prácticas nos podrías compartir? ¿Qué de pronto dejamos fuera en las empresas que no trabajamos esta parte de la cultura? Como bien tú lo decías, es un vivir el ADN, vivir los valores, ¿no? ¿Qué desaciertos podrían estar teniendo las organizaciones? ¿Qué podrían trabajar para realmente este desarrollo de hábitos seguros en tu experiencia, que les podamos dejar como tip a las empresas? Creo que, bueno, para mí hay un tema, yo no sé si, me parece que cada empresa está en un nivel evolutivo diferente en cuanto al tema de la seguridad. He tenido la fortuna de trabajar en compañías que siempre han privilegiado la seguridad. Esto que te decía al principio también de elegir en dónde estás y qué lugar ocupas y qué lugar te dan. Para mí, una empresa que se ocupa de la seguridad de su gente es una empresa coherente entre lo que dice y lo que hace, ¿no? La verdad es que el cuidado del otro tiene que ser fundamental, empezando por el cuidado de tus colaboradores y de tus colaboradoras, de las personas que forman parte de la compañía. Cuando decimos que las personas son el motor de lo que las compañías hacen, parte de la base del cuidado, ¿no? Me parece que hoy el tema de seguridad puede estar muy conectado con well-being, con el tema del bienestar de la gente. Okay. Y creo que hoy estamos evolucionando en ese sentido, ¿no? La seguridad física de las personas tiene que ser una parte de ese bienestar y también entender que desde la seguridad, justamente desde el bienestar emocional y mental que tenemos las personas, también muchas veces si no hay un balance en ese bienestar emocional, en el bienestar mental, en el bienestar físico, en la salud mental, física, emocional de la gente, hay más posibilidades de que tengas eventos y accidentes, o sea, incidentes en seguridad. No me gusta llamarlos accidentes porque no son accidentes. Uh-huh. Entonces, me parece que tenemos que trabajar en eso, tenemos que trabajar más enfocados en las personas, porque muchas veces tenés todas las condiciones desde el punto de vista de protocolos o procedimientos, desde protecciones y guardas en las máquinas, desde contención de ciertos riesgos que pueden ser factores que pueden provocar un incidente,
desde el liderazgo, tener líderes que promuevan una cultura de seguridad, pero descuidamos que hay factores que no vemos y que la punta del iceberg es lo que está haciendo la persona en ese momento, pero lo que está por debajo es qué piensa esa persona en ese momento, qué siente, cuáles son sus preocupaciones, ¿no? Entonces me parece que trabajar en el tema de bienestar como algo integral, por lógica, debería generar una reducción en los eventos de seguridad que puedes tener en la compañía. Sí, totalmente, Débora. Oye, pues, la verdad es que hemos platicado poco tiempo, pero hay muchas cosas que me han quedado de mucho valor, ¿no? Y creo que mucho está en trabajar el bienestar de manera integral, la parte emocional, ¿no? La autoconfianza, como que hay mucho tema que nos regresa a trabajar en nosotros mismos, para tener un mejor desempeño, ¿no? A veces creemos que la organización nos va a dar todo el entorno que necesitamos, pero hay mucho trabajo también individual, ¿no? Para sentirnos bien en donde estamos, ¿no? Y a veces totalmente de acuerdo contigo. Que alguien me resuelva. Y bueno, por último, Débora, para no seguir abusando de tu tiempo, por último me gustaría cerrar que nos ayudaras con algún mensaje que quisieras dejarle a las organizaciones desde tu perspectiva, y abrir el campo, no solo la inclusión de mujeres, sino hacer empresas diversas, inclusivas en general. ¿Qué mensaje o qué tips le podrías dejar a las organizaciones para seguir trabajando en eso y que más organizaciones sean como las que has estado, Débora? Sí, te puedo decir que como mensaje principal dejaría que como organizaciones tenemos que construir un mapa, una ruta, ¿no? Un camino, que teniendo muy claro a dónde queremos llegar. No solamente dónde estamos y hacer cosas porque tenemos un check de temas que cubrir y entonces vamos haciendo acciones y generamos actividades y desarrollamos planes, pero que terminan no siendo sostenibles en el tiempo, justamente por no tener esa visión clara de a 5 años a dónde quiero llegar. Cuáles son esos indicadores que quiero tener de éxito que me permitan entender que desde donde estoy hasta donde quiero ir hay un camino que tengo que recorrer y hay decisiones que tengo que tomar. Muchas veces en las organizaciones nos quedamos en la situación actual y en cómo la tenemos que revertir, pero no generamos planes concretos y de largo plazo. Entonces, me parece que en temas de diversidad e inclusión tenemos que tomar decisiones de largo plazo y tenemos que armar planes de corto y mediano que nos permitan hacer una transformación verdadera en las organizaciones que no se va a ver reflejado desde el día 1 que empezamos a hablar de estos temas, ¿no? Entonces, para mí el momento es hoy y es ya. O sea, realmente tenemos un tema de urgencia en las organizaciones, empezar a trabajar en estos planes y creo que tenemos que ser súper intencionales con esa agenda. Ese sería mi mensaje, Iraís. Muchas gracias, Débora. Y creo que hablarlo de estos planes a largo plazo desde recursos humanos me parecen de mucho valor, porque muchas veces nos concentramos en ese plan a largo plazo, en la operación, en la calidad, y tener planes a largo plazo con las personas, creo que también marca una diferencia, ¿no? Porque decir, oye, si marqué un plan a 5 años de que tenía que desarrollar o potenciar a las personas a este nivel, eso hace, como tú bien decías, una decisión más inclusiva, sí, pero y esto va con calidad y es por la seguridad y es por la productividad. Y esto no sucedería sin las personas y a veces es lo último que dejamos. Entonces, esta visión a largo plazo de recursos humanos es fundamental. Ay, Débora, pues muchas gracias por tu tiempo, por tu mensaje, y por aceptarnos esta invitación. No, muchísimas gracias a vos y gracias a ustedes, gracias al equipo de Midot, y estoy a disposición para próximas conversaciones, así que muchísimas gracias también. Al contrario, a ti, muchas gracias. Gracias, Débora. Gracias. Pues gracias a todos, linda tarde y pues bueno, mensajes muy importantes y de mucho valor para todos en las organizaciones. Gracias a todos por escucharnos. Muchas gracias.